$10,000 es una cifra que posee una gravedad psicológica verdaderamente extraña en nuestra cultura actual. Se siente como una fortuna legítima, justo hasta el momento exacto, en que te sientas con una calculadora a realizar los números reales para convertirla en verdadera riqueza. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, comienza a sentirse como absolutamente nada. Imagina la escena. Son las 11:47 de la noche. El silencio de tu habitación solo se ve interrumpido por el brillo de tu teléfono inteligente mientras te desplazas sin rumbo por las redes sociales y, de alguna manera, terminas hipnotizado por un video de un tipo frente a un coche deportivo de lujo alquilado que explica con una confianza asombrosa cómo transformó $10,000 en $500,000 en apenas 18 meses mediante lo que él llama jugadas de alta convicción y apuestas asimétricas. El sujeto está de pie frente a un ático acristalado en una ciudad costera en el que definitivamente no reside, proyectando una vida de éxito instantáneo que parece estar a solo un curso de distancia. Y tú estás ahí sentado, con el peso del cansancio del día sobre los hombros, pensando en qué pasaría si simplemente tuvieras esos $10,000 para empezar a trabajar, preguntándote qué es lo que realmente es posible en el mundo real, lejos de los filtros de saturación y las promesas vacías del algoritmo. La realidad que nadie en esa industria del entretenimiento financiero quiere confesarte es que, efectivamente, puedes convertir 10,000 en $500,000, pero el camino para lograrlo es tan increíblemente aburrido y requiere tanta disciplina que no generaría ni una décima parte de las visualizaciones que ese gurú necesita para mantener su estilo de vida ficticio. Las personas que realmente han construido riqueza generacional mediante este sistema no están perdiendo el tiempo grabando videos sobre sus éxitos en yates. Probablemente están sentadas en un coche utilitario modesto, en una gasolinera económica, vestidos con ropa sencilla, y ni siquiera son conscientes de que el mundo los consideraría ricos. Porque para ellos el dinero no es un disfraz, sino una herramienta silenciosa de libertad. Mi nombre es Nick. No soy un asesor financiero con trajes caros ni intereses ocultos. Solo soy un devoto de las matemáticas aplicadas y el sentido común. Y hoy vamos a diseccionar por qué lo que estás haciendo ahora es una trampa diseñada por la mercadotecnia para mantenerte pobre, mientras alimentas el sistema de comisiones de otros. El primer gran mito que debemos demoler es la idea de que para ganar en el mercado necesitas una inteligencia superior, una conexión privilegiada o un golpe de suerte místico, cuando la realidad es que la industria financiera ha creado una barrera de complejidad artificial para justificar su propia existencia. Te venden la idea de que invertir es una ciencia arcana, que solo ellos pueden descifrar porque, si comprendieras lo simple que es en realidad, dejarías de pagarles por sus mediocres servicios de gestión. Si no logras entender y aplicar estos principios hoy mismo, te garantizo con absoluta certeza que dentro de 10 o 20 años te encontrarás exactamente en el mismo lugar, con las mismas preocupaciones económicas y la misma sensación de impotencia, lamentando el tiempo que desperdiciaste buscando el atajo mágico que nunca existió mientras el reloj de la vida seguía avanzando sin tregua. Entrar en el juego de los 10,000 a los $500,000 implica buscar un retorno de 50 veces tu capital inicial. Una hazaña que sobre el papel parece una montaña imposible de escalar, pero que matemáticamente se reduce a lograr que tu dinero se duplique un poco menos de 6 veces consecutivas. Lo único que determina cuánto tiempo te llevará completar ese viaje es tu tasa de retorno anual. Y para entender esto sin complicaciones, recurrimos a un atajo clásico de las finanzas conocido como la regla del 72, la cual dicta que si divides 72 por tu porcentaje de rentabilidad,
obtendrás el número aproximado de años que tu dinero tarda en doblar su valor nominal. Si logras un 8%, tu dinero se duplica cada 9 años. Si alcanzas un 10%, lo hace cada 7 años y medio aproximadamente. Ahora bien, si observamos el comportamiento del índice de las 500 empresas más importantes de la economía principal durante las últimas décadas, vemos que ha entregado un retorno cercano al 10% anual, lo que significa que si depositas tus $10,000 hoy y te olvidas de ellos por completo, cruzarías la meta del $500,000 en el año 41 de tu travesía. Soy consciente de que 41 años suena más a una condena perpetua que a una estrategia financiera ganadora, y probablemente sientas que para cuando ese dinero se materialice en tu cuenta, serás demasiado viejo para disfrutar de la libertad que tanto anhelas ahora. Pero quédate conmigo, porque es aquí donde el análisis superficial se detiene y donde comienza la verdadera magia del sistema. Esa cifra de 4 décadas es lo que yo llamo el camino de la inacción absoluta, el resultado de alguien que hace un solo depósito y pierde la contraseña de su cuenta. Pero el panorama cambia de forma dramática y acelerada en el preciso instante en que añades incluso contribuciones mensuales modestas a la ecuación. En el mundo real, las contribuciones constantes no simplemente se suman a tu saldo, sino que se entrelazan con el interés compuesto para actuar como un multiplicador de fuerza que reduce los años de espera de forma exponencial. La trampa en la que cae la mayoría es creer que el éxito depende de encontrar el activo perfecto que suba un 1000% en una semana, cuando el verdadero poder reside en la gestión sistemática del flujo de caja y en la comprensión de que el tiempo es un activo mucho más valioso que cualquier consejo de inversión de última hora. Si seguimos ignorando esta realidad básica por el deseo de gratificación instantánea que el entorno digital nos impone, seguiremos siendo esclavos de un ciclo de consumo y decepción que solo beneficia a quienes nos venden la próxima gran oportunidad, cuando la única oportunidad que importa es la que tú construyes con paciencia, matemáticas y una voluntad inquebrantable de ignorar el ruido exterior. Para comprender la magnitud de este viaje hacia la riqueza sistemática, debemos observar la trayectoria de dos individuos que representan las dos caras de la moneda psicológica del dinero: Venus y Marco. Venus es una mujer de 28 años que reside en una ciudad de tamaño medio. Trabaja como coordinadora de mercadotecnia, con un salario anual de $58,000, y conduce un vehículo utilitario de hace varios años, que cumple su función sin pretensiones. Su entorno es la definición de lo ordinario, desde el color neutro de la alfombra de su apartamento alquilado hasta la rutina predecible de su jornada laboral. Pero posee una cualidad que es extremadamente rara en la era de la distracción constante: una visión de túnel hacia la libertad a largo plazo. Venus decide que ha terminado de sentirse financieramente vulnerable, por lo que toma sus $10,000 de ahorros acumulados con esfuerzo, abre una cuenta en una entidad de gestión de valores y los deposita íntegramente en un fondo que replica la totalidad del mercado bursátil nacional. Acto seguido, programa una transferencia automática de $400 cada mes y decide, conscientemente, que su labor activa como inversora ha terminado. A partir de ese momento, ella es solo una espectadora del sistema que ha puesto en marcha con precisión matemática. En el otro extremo del espectro encontramos a Marco, quien cuenta con los mismos ahorros y el mismo salario, pero cuya dieta informativa está compuesta exclusivamente por los gritos de los analistas de televisión y las promesas de riqueza instantánea de los creadores de contenido que alardean de lujos efímeros. Marco considera que la estrategia de Venus es desesperadamente lenta, casi un insulto a su ambición personal, por lo que decide tomar un papel protagonista
y agresivo en la gestión de su capital. Pasa noches enteras analizando gráficos complejos, saltando de una tendencia especulativa a otra, tratando de cazar el próximo activo que se dispare hacia la estratosfera, y moviendo su dinero constantemente para supuestamente protegerlo de la volatilidad o para aprovechar lo que él considera oportunidades únicas de mercado. Lo que Marco no percibe es que cada uno de sus movimientos genera una fricción invisible en forma de comisiones de transacción, impuestos sobre ganancias de capital de corto plazo, y, lo más grave de todo, un desgaste mental que lo lleva a tomar decisiones basadas en el miedo o en la euforia. Los dos peores consejeros en el mundo de las finanzas profesionales, al cumplirse el 5º año de este experimento natural. La brecha psicológica entre ambos se ensancha de forma peligrosa. Venus observa su cuenta y tiene aproximadamente $44,000, pero en lugar de sentirse exitosa, experimenta una profunda insatisfacción personal. Ha sido disciplinada durante 60 meses, ha evitado gastos innecesarios y, sin embargo, siente que su capital todavía no tiene la fuerza suficiente para cambiar su realidad inmediata. Pues esa cifra ni siquiera alcanzaría para comprar un coche nuevo de gama media, al contado sin agotar sus recursos. Este es el punto de ruptura donde la mayoría de las personas abandonan el sistema, convencidas de que el crecimiento es demasiado lento y que la teoría del interés compuesto es una fantasía de los libros de texto que no se aplica a su vida real. Marco, por su parte, se encuentra en una situación aún más precaria. Tras años de perseguir sombras y de intentar superar al mercado con su supuesto ingenio. Su saldo es inferior al inicial, o se ha estancado debido a las pérdidas en operaciones fallidas y a la erosión constante de los costes operativos, dejándolo exhausto y cínico respecto a la posibilidad de prosperar genuinamente. Sin embargo, lo que ocurre entre el año 9 y el 11 es lo que define la creación de la riqueza que trasciende generaciones, el gran punto de inversión. Es en este periodo cuando el motor financiero de Venus finalmente alcanza la temperatura de funcionamiento ideal, y el juego cambia por completo de naturaleza. Por primera vez, el rendimiento anual que genera su cartera de inversión es superior a la suma de todas sus aportaciones mensuales durante ese año. Su dinero está trabajando oficialmente más duro de lo que ella lo hace en su oficina de mercadotecnia. En el año 10, Venus supera los $112,000 y la inercia del sistema se vuelve imparable, transformando cada pequeña caída del mercado en una oportunidad de compra automática y cada subida en un salto cuántico hacia su meta de $500,000. La historia de estos dos personajes nos enseña que el éxito financiero no es una cuestión de habilidad para predecir el futuro, sino de la capacidad estoica de soportar el aburrimiento del presente, mientras permites que la arquitectura del sistema haga el trabajo pesado por ti. Ignorando por completo el ruido ensordecedor que empujó a Marco al fracaso y a la mediocridad financiera, para entender por qué la mayoría de las personas fracasan estrepitosamente en su intento de alcanzar la riqueza, debemos sumergirnos en la arquitectura de nuestro propio cerebro y en los mecanismos depredadores de la industria financiera tradicional. La evolución no nos diseñó para el interés compuesto, nos diseñó para la supervivencia inmediata en la sabana, donde una caída del 20% en los recursos significaba la muerte por inanición, no una oportunidad de compra. Esta programación biológica es la que nos empuja a vender cuando el mercado se tiñe de rojo y a comprar con euforia cuando los precios están en máximos históricos, cayendo en la trampa del comportamiento gregario que destruye el capital de forma sistemática. Existe un estudio fundamental, realizado por una firma de investigación denominada Dalbar, que ha documentado esta tragedia durante décadas. La brecha de rendimiento.
mientras que el mercado puede entregar un retorno anualizado del 10%. El inversor promedio suele obtener apenas la mitad o menos, simplemente porque sus emociones lo obligan a entrar y salir en los momentos exactos en los que debería estar quieto. En el año 2024, por ejemplo, mientras el índice de referencia subía un 25%, el inversor común apenas rozaba el 16%. Esa diferencia de 9 puntos porcentuales no es un error de cálculo. Es el coste real del miedo y la impaciencia que, acumulado durante 30 años, puede convertir una jubilación dorada en una existencia de carencias, evaporando cientos de miles de dólares en riqueza potencial que simplemente nunca llegó a materializarse por falta de temple. A esta debilidad psicológica debemos sumarle el veneno silencioso de las comisiones de gestión. Un factor contra el que mantengo una enemistad personal, porque es el robo más elegante y legalizado de nuestra era. Imagina a dos personas que logran un rendimiento bruto idéntico del 7% anual sobre $1.000.000. La primera utiliza un fondo de bajo coste con una comisión del 0,03%, mientras que la segunda confía en un asesor financiero que le cobra un 1%, bajo la promesa de una atención personalizada. Tras 3 décadas de espera, la primera persona posee $7.600.000, mientras que la segunda tiene solo $5.700.000. Ese 1%, que sobre el papel parece una cifra insignificante, ha succionado casi $2 millones del patrimonio de la segunda persona. Es decir, ha pagado el precio de una vivienda de lujo a alguien cuya única función fue, probablemente, obtener un rendimiento inferior al del mercado general. El informe semestral de rendimientos contra índices muestra una realidad demoledora. Más del 65% de los gestores profesionales de fondos no logran superar al mercado en un solo año. Y si extendemos ese plazo a 15 años, la cifra de profesionales que logran batir al sistema es prácticamente nula. Estás pagando una prima exorbitante por un producto defectuoso que rinde menos que la opción gratuita que puedes activar desde tu teléfono móvil en 5 minutos. La industria financiera se esfuerza por ocultar que la única variable que realmente podemos controlar no es el retorno del mercado, sino el coste que pagamos por participar en él, y nuestra propia conducta ante la volatilidad. Warren Buffett, posiblemente el inversor más exitoso de la historia, demostró esto con una apuesta de $1 millón en la que un simple fondo de índice derrotó con facilidad a una cesta seleccionada de fondos de cobertura de élite. El mercado subió un 126%, mientras que los expertos, cargados de comisiones y estrategias complejas, apenas alcanzaron un 36%. La lección es clara. La complejidad es una herramienta de venta, mientras que la simplicidad es una herramienta de riqueza. Si intentas ser más listo que el sistema cronometrando tus entradas y salidas, te enfrentas a una estadística aterradora. Si durante los últimos 30 años te hubieras perdido solo los 10 mejores días de la bolsa, tus ganancias totales se reducirían a la mitad. El problema es que esos días de crecimiento explosivo suelen ocurrir precisamente en medio de las crisis más profundas, cuando todos los medios de comunicación te gritan que vendas y que el mundo se acaba. La transición mental definitiva ocurre cuando dejas de verte como un trabajador que ahorra lo que le sobra y empiezas a verte como el arquitecto de un sistema cerrado donde el dinero es un empleado que no duerme, no come y no tiene emociones, y cuya única misión es multiplicarse dentro de una estructura diseñada para minimizar las pérdidas invisibles por comisiones e impuestos. El plan de acción para transformar esos $10.000 iniciales en $500,000 no requiere de un doctorado en matemáticas ni de una terminal financiera de lujo. De hecho, la táctica es tan absurdamente sencilla que la mayoría de las personas la descartan por puro prejuicio intelectual.
buscando una complejidad que solo sirve para alimentar el ego pero no la cuenta bancaria. Este sistema, que denominaremos el método de la inacción deliberada, se compone de 3 pasos tácticos que puedes ejecutar en menos de 45 minutos desde la comodidad de tu hogar. El primer paso consiste en abrir una cuenta en una entidad de gestión de valores de bajo coste y prestigio reconocido. El proceso es puramente digital, no requiere un saldo mínimo inicial y se puede completar mientras descansas en tu sofá. Una vez que la infraestructura está lista, el segundo paso es adquirir participaciones en un fondo indexado de mercado total o en uno que replique el comportamiento de las 500 empresas más grandes del país. Estos instrumentos son la cúspide de la eficiencia, porque te otorgan la propiedad de prácticamente toda la actividad económica productiva de la nación por un coste de gestión insignificante, habitualmente del 0,03% anual. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, solo pagas $3 al año en concepto de administración. Una cifra que es inferior al precio de un café comercial y que te libera de la necesidad de intentar adivinar cuál será la próxima empresa ganadora, ya que tú ya las posees todas. Sí. El tercer y último paso, que es el verdadero corazón del sistema, es la automatización absoluta de tus contribuciones mensuales. Debes programar una transferencia que se ejecute el mismo día que recibes tu salario, enviando el dinero directamente de tu cuenta corriente a tu cuenta de inversión, para que el sistema compre automáticamente más participaciones del fondo seleccionado. Al eliminar la intervención humana, eliminas el riesgo de que tus emociones te saboteen en los momentos de incertidumbre. La verdadera potencia de este algoritmo no reside en la magia del interés compuesto por sí sola, sino en la palanca de tus propias contribuciones, que es el único factor sobre el cual tienes un control absoluto y discrecional. Si tomamos esos $10,000 y añadimos apenas $200 al mes con un retorno conservador del 8%, al cabo de 30 años, habrás acumulado cerca de $400,000. Sin embargo, si realizas un pequeño ajuste en tu estilo de vida y elevas esa cifra a $500 mensuales, tu patrimonio final se dispara por encima de los $840,000. Ese incremento de $300 al mes, que para muchos representa simplemente el coste de cenas fuera de casa o suscripciones digitales que apenas utilizan, añade casi $500,000 adicionales a tu riqueza futura. Si decides ser más agresivo y logras aportar $1,000 mensuales, estarás sentado sobre una fortuna de $1,6 millones. Lo que quiero que entiendas es que el objetivo de $500,000 no es un techo inalcanzable, sino una consecuencia lógica y matemática de un hábito sostenido. No necesitas ser rico para empezar, pero necesitas empezar para poder ser rico algún día. El sistema no discrimina por el tamaño de tu aportación inicial, sino por la consistencia del flujo de capital hacia el sistema de crecimiento. Una preocupación recurrente es la del tiempo perdido, pero el método de la inacción deliberada es lo suficientemente flexible como para adaptarse a diferentes etapas de la vida mediante el intercambio de tiempo por capital. Si tienes 25 años, tu mayor activo es el tiempo, lo que te permite alcanzar metas ambiciosas con aportaciones mensuales muy reducidas, gracias a las décadas de capitalización que tienes por delante. Pero si tienes 45 o 50 años y sientes que has llegado tarde a la fiesta, la matemática todavía está de tu parte, siempre y cuando estés dispuesto a aumentar la intensidad de tus aportaciones para compensar el menor horizonte temporal. Una persona de 45 años con $10,000 iniciales que decida aportar $1,500 mensuales puede alcanzar el $500,000 en solo 15 años, llegando a la edad de jubilación con una seguridad financiera sólida
que muchos de sus contemporáneos, que pasaron esas mismas 2 décadas buscando atajos especulativos, nunca lograrán alcanzar. La única persona que realmente pierde en este escenario es aquella que sigue postergando el inicio, esperando el momento perfecto en que el mercado esté barato o su situación personal sea ideal. Ese momento no existe, y cada mes de vacilación es un mes de crecimiento exponencial que se pierde para siempre en el vacío de la indecisión. Pumf. Finalmente, es crucial abordar la realidad de las comisiones o sus Qs ocultas y los conflictos de interés, que plagan la gestión activa de patrimonio para que comprendas por qué este método simple es superior a casi cualquier alternativa costosa. Un fondo de gestión activa suele cobrar entre un 1 y un 2% anual, bajo la premisa de que su equipo de analistas podrá seleccionar las mejores acciones para superar al mercado. Pero la evidencia histórica demuestra que, tras descontar esos costes, la gran mayoría de estos fondos rinden mucho menos que un fondo indexado de bajo coste. Al elegir la sencillez, no estás siendo un inversor perezoso o mediocre. Estás siendo un inversor extremadamente inteligente, que se niega a pagar un sobrecoste por un producto de inferior calidad. Y las comisiones son el único componente de la inversión que es 100% seguro, mientras que los retornos son siempre inciertos. Por tanto, la decisión más racional es minimizar lo malo que es seguro para maximizar el potencial de lo bueno que es probable. Configurar este sistema te llevará menos tiempo del que gastas viendo una película o navegando por las redes sociales. Y una vez activado, tu única tarea será resistir la tentación de tocarlo, permitiendo que la inercia del mercado y la disciplina de tus ahorros construyan el puente hacia la libertad financiera que siempre has deseado, pero que nadie te había explicado cómo construir de forma real y tangible. Regresemos por última vez a la historia de Venus para observar el desenlace de 3 décadas de silencio y disciplina matemática. Tras 30 años de aportaciones ininterrumpidas de $400 mensuales, sumados a sus 10.000 iniciales, Venus no solo ha alcanzado su objetivo, sino que se encuentra sentada sobre una cartera de $760.000. Ella sigue siendo la misma coordinadora de mercadotecnia de Columbus, sigue conduciendo su vehículo utilitario japonés, y su estilo de vida no ha sufrido cambios estrepitosos. Pero posee algo que el 99% de la población mundial nunca llegará a conocer: la soberanía absoluta sobre su tiempo. La magia no ocurrió en un estallido de suerte, sino en ese momento crítico alrededor del año 10, cuando el sistema alcanzó su masa crítica y el mercado empezó a pagarle a ella más de lo que ella podía ahorrar con su propio sudor. Cada dólar que posee ahora es un empleado incansable que trabaja en un turno perpetuo de 24 horas, permitiéndole mirar al futuro no con la ansiedad del que depende de una nómina, sino con la serenidad del que ha construido su propia fortaleza. Venus es la prueba viviente de que el sistema funciona para la gente común que tiene la valentía de ser aburrida en un mundo que recompensa la estimulación constante. Para entender el potencial máximo de esta filosofía, debemos recordar la figura de Ronald Read, quien personifica el éxito del método de la inacción deliberada en su forma más pura y humilde. Ronald no era un magnate de la tecnología ni un heredero de una gran fortuna. Fue un empleado de gasolinera durante 25 años y conserje en unos grandes almacenes durante otros 17. Llevaba una chaqueta de franela remendada con imperdibles porque no veía la necesidad de gastar en botones nuevos y conducía un coche de segunda mano extremadamente modesto. Cuando falleció en el año 2014 a los 92 años, el mundo entero se quedó atónito al descubrir que su patrimonio ascendía a $8 millones. No hubo trucos de magia, ni información privilegiada, ni operaciones complejas.
Simplemente compró participaciones en empresas sólidas de consumo masivo. Reinvirtió cada céntimo de los beneficios y, sobre todo, nunca vendió. Ronald Read derrotó a casi todos los gestores de fondos de cobertura de su generación, simplemente sentándose a esperar durante 6 décadas. Su historia es un recordatorio brutal de que la riqueza real no tiene nada que ver con el estatus aparente, sino con la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, multiplicada por la paciencia infinita. Sin embargo, debo ser honesto sobre el momento exacto en el que nos encontramos para que no caigas en un optimismo ciego que pueda ser tu ruina. En este mes de mayo de 2026, el mercado principal se encuentra en máximos históricos, rondando los 7.400 puntos. Y los indicadores de valoración que comparan los precios con los beneficios a largo plazo muestran niveles que solo se han visto 2 veces en el último siglo. Justo antes del gran colapso de 1929 y antes del estallido de la burbuja tecnológica de finales de los 90. Es muy probable que los rendimientos reales de la próxima década sean significativamente inferiores a los que hemos visto recientemente, pudiendo situarse incluso cerca del 1% anual, tras descontar la inflación. Este es el momento preciso donde se forjan los verdaderos patrimonios. Cuando el mercado inevitablemente caiga y el pánico se apodere de los titulares, la mayoría abandonará el barco. Pero el inversor sistémico verá una oportunidad de adquirir riqueza con descuento. El método de la inacción funciona precisamente porque asume que habrá tormentas y decide, de antemano, que no soltará el timón, entendiendo que el riesgo no es la volatilidad del mercado, sino tu propia incapacidad para soportarla. Este video no ha tratado realmente sobre cómo acumular montones de billetes, sino sobre la conquista de la libertad, la seguridad y la capacidad de elección. La riqueza no es la posibilidad de comprar objetos de lujo para impresionar a personas que no te agradan, sino la tranquilidad de saber que si mañana decides no volver a trabajar, tu vida y la de tu familia seguirán intactas. El sistema financiero está diseñado para que te sientas pequeño y necesitado de expertos. Pero ahora sabes que con 3 pasos sencillos y una cuenta de bajo coste, tienes más poder que la mayoría de los profesionales de traje y corbata. Te invito a que no cierres este video y vuelvas a tu rutina de consumo habitual. Te invito a que esta misma noche configures tu sistema, automatices tu primera transferencia y te suscribas a este canal, no para darme un apoyo superficial, sino como un compromiso simbólico contigo mismo para empezar a gestionar tu capital de forma consciente y sistemática. La verdadera riqueza nunca fue el coche deportivo alquilado del gurú de las redes sociales.